Durante décadas, una comunidad de chimpancés en una zona remota de selva africana siguió exactamente el mismo patrón que todos los grupos conocidos. Al caer la tarde, cuando la luz comenzaba a desaparecer entre las copas de los árboles, los individuos buscaban ramas seguras, construían sus nidos y pasaban la noche lejos del suelo, protegidos de depredadores. Era un comportamiento universal, instintivo, invariable. Pero un año, sin que hubiera ningún cambio visible en el entorno, ese grupo comenzó a hacer algo que nunca antes se había registrado. Dejaron de dormir en los árboles. Los primeros reportes parecieron errores de observación. Tal vez habían elegido ramas más bajas. Tal vez se trataba de una noche aislada. Pero los registros continuaron repitiéndose. Al anochecer, en lugar de subir, el grupo permanecía en el suelo. No construían nidos, no buscaban altura. Se reunían en una zona densa de vegetación baja y permanecían allí hasta el amanecer. Los investigadores quedaron desconcertados. Dormir en el suelo no solo era inusual, era peligroso. En esa región había leopardos, hienas y serpientes que hacían del suelo el lugar menos seguro durante la noche. Y aún así, noche tras noche el grupo repetía el mismo comportamiento. No parecía improvisación, parecía una decisión colectiva. Lo más extraño era que no mostraban señales de miedo, no estaban alertas, no vocalizaban, simplemente se acomodaban entre la vegetación y permanecían quietos, como si aquel lugar ofreciera una seguridad que los árboles ya no proporcionaban. Nadie podía entender por qué. Lo que nadie sabía aún era que el motivo no estaba en el suelo, el motivo estaba arriba, en las copas oscuras de los árboles que ahora evitaban. En las noches siguientes, el patrón se repitió con una precisión que ya no podía atribuirse a un error. Al caer la tarde, cuando otros grupos cercanos comenzaban a trepar hacia las ramas altas para preparar sus nidos, esta comunidad permanecía abajo, moviéndose lentamente entre arbustos densos, eligiendo siempre el mismo tipo de terreno. Zonas cerradas, con poca visibilidad desde arriba, no buscaban comodidad, buscaban cobertura. Los investigadores comenzaron a revisar imágenes nocturnas esperando encontrar señales de depredadores rondando los árboles, leopardos trepando, serpientes desplazándose entre ramas. Pero no apareció nada. Los árboles estaban vacíos, y sin embargo el grupo actuaba como si algo estuviera allí. Una noche las cámaras térmicas captaron un detalle inquietante. Mientras el grupo permanecía inmóvil en el suelo, varios individuos mantenían la mirada fija hacia las copas, observando durante largos minutos un punto específico entre las ramas oscuras. No emitían sonidos, no señalaban, solo miraban. Esa mirada colectiva no era casual, era vigilancia, pero vigilancia hacia arriba. Durante el día, el comportamiento era normal. Forrajeaban, jugaban, se desplazaban con naturalidad. Nada indicaba que algo estuviera alterado. Solo al anochecer, cuando la luz comenzaba a desaparecer, aparecía esa tensión silenciosa que los llevaba a evitar completamente las alturas. Fue entonces cuando apareció otro dato desconcertante en los registros históricos. Meses antes de que el grupo cambiara su forma de dormir, varios individuos jóvenes habían desaparecido durante la noche, no durante el día, no durante patrullas, siempre mientras el grupo dormía en los árboles. En su momento, se asumió depredación por leopardos. Era la explicación más lógica, pero nunca se encontraron restos claros en el suelo. Y ahora, al observar el nuevo comportamiento del grupo, esa explicación comenzaba a perder sentido. Porque si el peligro hubiera estado en el suelo, los chimpancés habrían buscado más altura, no menos. Pero ellos estaban haciendo lo contrario, como si hubieran aprendido, por experiencia directa, que el lugar más peligroso de la selva ya no era el suelo, sino las copas de los árboles, donde nadie miraba durante la noche. A medida que pasaban las semanas, el comportamiento dejó de parecer una reacción temporal y comenzó a verse como una adaptación permanente. El grupo ya no intentaba siquiera subir a los árboles al anochecer. Cuando la luz empezaba a bajar, se desplazaban de forma casi automática hacia las zonas más densas del sotobosque, como si siguieran un mapa invisible que solo ellos conocían. Lo más inquietante era la coordinación. Nadie parecía dar la señal, pero todos sabían exactamente cuándo comenzar a moverse hacia el suelo. No había dudas. No había intentos aislados de subir a las ramas. Era una decisión compartida que se repetía cada tarde con precisión. Durante el día, algunos individuos sí trepaban para alimentarse o descansar brevemente,
pero nunca permanecían arriba cuando el sol comenzaba a caer. Bajaban con rapidez, como si existiera una regla silenciosa que nadie debía romper. Los investigadores empezaron a observar con mayor atención las copas durante la noche. No buscaban depredadores evidentes, buscaban cualquier señal de movimiento, cualquier indicio que explicara esa evitación sistemática. Y una noche finalmente captaron algo. No fue una imagen clara, no fue un animal identificable, fue movimiento, algo desplazándose lentamente entre las ramas más altas, en completa oscuridad, en un punto donde ningún chimpancé del grupo se encontraba. No había sonidos, no había saltos entre ramas como suelen hacer, solo un desplazamiento lento, cuidadoso, casi calculado. La cámara térmica registró calor, pero la forma no coincidía con un leopardo, tampoco con un mono. Era más grande, más pesado, pero se movía con una lentitud que no encajaba con ningún depredador típico. Lo más perturbador era que ese movimiento ocurría exactamente encima del lugar donde el grupo habría construido sus nidos y hubiera seguido su rutina normal, como si alguien o algo estuviera recorriendo las copas esperando encontrar cuerpos dormidos que ya no estaban allí. Esa fue la primera vez que surgió una posibilidad que nadie había considerado. Tal vez el peligro no venía del suelo, tal vez venía de algo que sabía moverse por los árboles, con la misma facilidad que ellos, pero que actuaba cuando nadie podía verlo. Las noches siguientes confirmaron que aquel movimiento no había sido un evento aislado. Varias veces, en distintos puntos de la franja donde el grupo solía dormir meses atrás, las cámaras captaron el mismo desplazamiento lento entre las copas, siempre en silencio, siempre en la oscuridad más profunda, cuando la visibilidad era casi nula. No era un recorrido rápido como el de un depredador en caza activa, era más bien un patrullaje. Algo recorría los árboles, exactamente en las zonas donde antes se construían los nidos, y lo hacía a la misma hora. Esa coincidencia empezó a resultar demasiado precisa para ignorarla. Durante el día, los investigadores revisaron con detalle las ramas más altas de esos árboles. Buscaron marcas, rastros, cualquier señal que indicara la presencia de un leopardo u otro animal capaz de moverse con esa facilidad. No encontraron nada concluyente. Las ramas estaban intactas, sin huellas claras, sin señales de desgaste reciente, pero el grupo sí parecía tener claridad absoluta sobre lo que ocurría. Ningún individuo intentaba dormir en altura, ni siquiera en árboles alejados de la zona habitual. La evitación era total, como si el riesgo no estuviera ligado a un punto concreto, sino a la propia idea de permanecer arriba durante la noche. Eso era lo más desconcertante. No evitaban un árbol específico, evitaban el comportamiento completo. Habían dejado de confiar en el lugar que durante millones de años había sido su refugio natural, y lo habían hecho sin mostrar pánico, sin mostrar estrés evidente, solo mediante una decisión colectiva firme y repetida, como si hubieran aprendido algo que no podía verse durante el día, pero que se manifestaba cada noche cuando la selva quedaba en sombras. Y cuanto más se analizaban las imágenes nocturnas, más clara se volvía una idea inquietante. Aquello que se movía entre las copas no parecía estar buscando alimento, parecía estar buscando algo que ya no encontraba. Con el paso de los días, los investigadores comenzaron a reconstruir mentalmente lo que pudo haber ocurrido meses atrás, antes de que el grupo cambiara su comportamiento. Las desapariciones nocturnas ya no parecían incidentes aislados, atribuidos a depredadores comunes. Empezaban a formar parte de un patrón que solo ahora cobraba sentido. Si algo se movía por las copas durante la noche, en silencio, con paciencia, recorriendo exactamente los lugares donde los chimpancés dormían, entonces las pérdidas anteriores podían explicarse de otra manera, no como ataques desde el suelo, sino como encuentros que ocurrían arriba, cuando todos estaban inmóviles, dormidos y vulnerables. La hipótesis resultaba incómoda, porque no encajaba con el comportamiento típico de ningún depredador conocido en la zona. Los leopardos pueden trepar, sí, pero no se desplazan lentamente por las ramas altas durante horas sin hacer ruido. No recorren árbol por árbol de manera sistemática, y sobre todo, dejan señales claras de su presencia. Aquí no había señales visibles, solo el recuerdo implícito del grupo, que había decidido abandonar por completo el lugar donde siempre se había sentido seguro. Una noche, mientras el grupo descansaba oculto entre la vegetación baja, las cámaras captaron de nuevo el movimiento arriba, esta vez durante más tiempo.
El desplazamiento fue lento, continuo, pasando de un árbol a otro sin saltos bruscos, como si conociera perfectamente el terreno. Y en un momento específico, el movimiento se detuvo justo sobre el punto donde, meses atrás, se registró la desaparición de uno de los juveniles. Permaneció allí varios minutos, sin moverse, como si esperara. Esa imagen fue suficiente para entender algo, que hasta entonces parecía imposible de aceptar. Aquello no estaba explorando. Estaba siguiendo una rutina. Una rutina que antes tenía sentido cuando encontraba cuerpos durmiendo en las ramas, y que ahora, al no encontrarlos, seguía repitiéndose cada noche sin éxito. El grupo no había cambiado su comportamiento por casualidad. Había aprendido por experiencia directa que el lugar más peligroso durante la noche, a partir de ese momento, el suelo, la pregunta dejó de ser que se habían confiado para protegerse, pasó a ser cómo el grupo había logrado identificar el patrón antes que los propios observadores, porque cuando las cámaras comenzaron a registrar esos desplazamientos nocturnos, los chimpancés ya llevaban semanas durmiendo en el suelo. Ellos habían reaccionado antes de que existiera evidencia visual. Eso significaba que no estaban respondiendo a una sospecha, sino a una experiencia repetida que nadie había presenciado directamente. Algo había ocurrido en la oscuridad de los árboles varias veces, hasta que el grupo comprendió que debía cambiar por completo su comportamiento para sobrevivir. No fue una reacción de pánico, no fue un abandono caótico, fue una decisión progresiva que terminó convirtiéndose en una regla firme. No volver a dormir en altura. Los investigadores comenzaron a revisar registros antiguos con una nueva perspectiva. Las fechas de las desapariciones coincidían con noches en las que el grupo había permanecido en los mismos árboles durante varios días consecutivos. Árboles altos, densos, ideales para construir nidos. Exactamente el tipo de lugar que aquel movimiento nocturno parecía recorrer con insistencia. La imagen que empezó a formarse era inquietante. Algo conocía los hábitos del grupo. Sabía dónde dormían. Sabía cuándo estaban inmóviles. Y sabía moverse por el mismo entorno con una precisión que solo alguien muy familiarizado con la vida en los árboles podría tener. Eso descartaba casi por completo a los depredadores habituales y dejaba abierta una posibilidad que nadie quería formular con claridad. Tal vez lo que recorría las copas no era un depredador externo. Tal vez era alguien que pertenecía al mismo mundo que ellos. Alguien que sabía exactamente cómo moverse entre las ramas sin hacer ruido. Alguien que conocía sus rutinas porque compartía su misma forma de vida. Esa posibilidad explicaba por qué el grupo no reaccionaba con alarmas visibles durante la noche. No había señales típicas de peligro, solo la ausencia de quienes no volvían al amanecer. Y eso, con el tiempo, fue suficiente para que entendieran que la única forma de evitarlo era abandonar el lugar, donde siempre habían estado más seguros. Esa idea comenzó a tomar forma con más claridad cuando, una noche particularmente oscura, las cámaras lograron captar algo más definido que simples sombras en movimiento. No fue una imagen nítida, pero sí lo suficiente para distinguir una silueta, desplazándose entre las ramas con una postura que resultaba inquietantemente familiar. No era la forma de un leopardo, no era la de un monocolobo, no era la de ningún animal que normalmente se moviera por las copas durante la noche. La silueta avanzaba con lentitud, usando las manos para apoyarse en las ramas, deteniéndose con frecuencia, como si estuviera escuchando. Su desplazamiento no era el de un depredador que busca presas al azar, era el de alguien que conocía exactamente dónde mirar. Durante varios minutos recorrió la parte superior del árbol que, meses atrás, había sido utilizado repetidamente para dormir por el grupo. Se detuvo justo sobre el punto donde normalmente se construían los nidos. Permaneció allí inmóvil como esperando, y luego continuó hacia el siguiente árbol. La similitud con el comportamiento de un chimpancé era innegable, pero había algo que no encajaba. Los chimpancés no se desplazan por las copas durante la noche, no patrullan en la oscuridad, no buscan activamente a otros mientras duermen. Esa combinación de familiaridad y anomalía era lo que volvía la escena tan perturbadora. Si aquello era un chimpancé, estaba haciendo algo que ningún chimpancé debería hacer. Si no lo era, entonces era algo que imitaba demasiado bien la forma de moverse de uno. Mientras tanto, en el suelo, el grupo permanecía completamente inmóvil entre la vegetación baja. Ningún individuo miraba hacia arriba esa noche. No había necesidad. Ya sabían que no debían estar allí.
Habían aprendido la lección antes que las cámaras, antes que los registros, antes que cualquier evidencia visible. Y cuanto más tiempo pasaba, más evidente se volvía que ese cambio en su comportamiento no había sido una reacción temporal al peligro, sino una adaptación permanente a algo que seguía ocurriendo cada noche, aunque ya no los encontrara donde solía hacerlo. Las noches siguientes no dejaron lugar a dudas. El patrón se repetía con una constancia inquietante. La silueta volvía a recorrer las copas exactamente a la misma hora, moviéndose árbol por árbol en las zonas donde antes se construían los nidos. No había prisa, no había persecución, solo una búsqueda metódica que parecía seguir una rutina establecida desde hacía tiempo. Era como si aquel recorrido hubiera tenido sentido durante meses y ahora, al no encontrar nada, se hubiera convertido en un hábito que continuaba por inercia. Los investigadores comenzaron a comparar los tiempos de esos desplazamientos con los horarios habituales del grupo antes de cambiar su comportamiento. La coincidencia era casi exacta. Aquello aparecía cuando los chimpancés solían estar profundamente dormidos en las ramas. La conclusión se volvió difícil de evitar. Durante meses algo había recorrido las copas mientras el grupo dormía. No cada noche, pero sí con la frecuencia suficiente como para que, tarde o temprano, alguien no volviera a despertar. Eso explicaba por qué nunca se encontraban restos en el suelo. Lo que ocurría no comenzaba abajo, comenzaba arriba. Y eso también explicaba por qué el grupo no mostraba pánico visible. No había señales previas, no había ruidos que alertaran, solo la desaparición silenciosa de quienes dormían en ciertos puntos del árbol. El aprendizaje no fue inmediato, pero fue acumulativo. Después de varias pérdidas, el grupo debió reconocer el patrón invisible que nadie más podía ver, y la única solución posible fue abandonar por completo el lugar donde el riesgo existía. No intentaron cambiar de árbol, no buscaron mayor altura, no modificaron la forma de construir los nidos, abandonaron la práctica entera. Esa decisión radical demostraba que habían entendido algo muy específico. El peligro no estaba ligado a un árbol concreto, estaba ligado al acto mismo de dormir en las copas. Mientras tanto, la silueta seguía recorriendo ramas vacías cada noche, como si se negara a aceptar que su rutina ya no funcionaba, y esa persistencia hacía que todo resultara aún más inquietante, porque aquello no parecía un encuentro casual entre especies, parecía la repetición de un comportamiento que había sido exitoso durante demasiado tiempo. Con el paso de las semanas, el fenómeno dejó de parecer una simple anomalía nocturna y empezó a mostrar algo más profundo. Aquella silueta no solo recorría las copas en busca de nidos vacíos, también parecía detenerse en ciertos puntos específicos durante más tiempo, como si recordara exactamente dónde habían estado antes los cuerpos dormidos. Esa precisión no podía ser casual. Era la clase de memoria espacial que solo poseen los chimpancés y algunos otros primates. Recordar durante meses la ubicación exacta de un lugar dentro de un entramado de ramas tan complejo no era propio de un depredador externo. Era propio de alguien que había vivido, observado y memorizado ese entorno desde la misma perspectiva que el grupo. Eso explicaba por qué el grupo no reaccionaba con alarma típica. No había señales de depredador. No había olores nuevos. No había ruidos que anunciaran peligro. Lo que ocurría se integraba demasiado, bien en el entorno como para ser detectado a tiempo. La amenaza no venía de algo diferente, venía de algo demasiado familiar. Esa familiaridad era probablemente lo que había permitido que el patrón se repitiera durante meses antes de que el grupo encontrara una solución. No podían anticiparlo porque no parecía un peligro hasta que ya era demasiado tarde. Solo después de varias pérdidas silenciosas debieron comprender que el problema no era el árbol, sino el hecho de permanecer inmóviles en las ramas durante la noche. Y entonces tomaron la decisión más extrema posible: abandonar el lugar que siempre había sido su refugio natural. Mientras tanto, las cámaras seguían registrando el mismo recorrido nocturno. La silueta avanzaba lentamente, revisaba, se detenía, continuaba, noche tras noche, repitiendo un hábito que ya no producía resultados. Y cuanto más se repetía esa rutina, más evidente se volvía que aquello no estaba improvisando. Estaba siguiendo un método que había funcionado antes, un método que el grupo había logrado descifrar sin verlo directamente, solo a través de la experiencia acumulada de quienes no volvieron a despertar en las copas de los árboles. Finalmente, llegó una noche en la que las cámaras lograron capturar la imagen más
clara hasta ese momento. La silueta descendió ligeramente por una rama inclinada y por unos segundos, la luz infrarroja permitió distinguir con mayor detalle su forma. No había dudas. Era un chimpancé, un macho adulto, moviéndose con una lentitud que no correspondía al comportamiento normal de la especie durante la noche. Sus movimientos eran deliberados, cuidadosos, casi silenciosos. No estaba explorando. No estaba desplazándose hacia otro lugar. Estaba inspeccionando las copas, árbol por árbol, exactamente donde antes se encontraban los nidos. Aquella imagen explicaba todo y al mismo tiempo hacía que todo fuera aún más difícil de aceptar. Un chimpancé recorriendo las ramas durante la noche, buscando algo que sabía que antes estaba allí. Eso no formaba parte de ningún patrón conocido. Los chimpancés duermen profundamente en la oscuridad. No patrullan, no cazan, no se mueven entre árboles sin motivo. La noche no es un momento activo para ellos. Y sin embargo, este individuo parecía haber desarrollado una rutina completamente distinta. Mientras tanto, el grupo permanecía oculto en el suelo, inmóvil sin mirar hacia arriba. No necesitaban confirmación visual. Su comportamiento ya demostraba que habían comprendido la amenaza mucho antes. No se trataba de miedo irracional, se trataba de aprendizaje. Habían identificado que algo de su misma especie estaba utilizando el momento en que todos dormían para moverse por el único lugar donde nadie esperaba peligro. Ese descubrimiento silencioso fue suficiente para cambiar un hábito que había permanecido intacto durante millones de años. Abandonaron los árboles no porque el suelo fuera más seguro, sino porque arriba ya no lo era, y el macho solitario seguía recorriendo las copas vacías, como si se negara a aceptar que su método ya no funcionaba, repitiendo cada noche el mismo recorrido que durante meses le había permitido encontrar cuerpos inmóviles entre las ramas. Después de esa confirmación, todo comenzó a encajar con una claridad inquietante. Las desapariciones nocturnas, la ausencia de restos en el suelo, la decisión colectiva del grupo de abandonar los árboles, y ahora la evidencia de un macho moviéndose por las copas en plena oscuridad. No era un comportamiento impulsivo, no era un acto aislado, era un método. Durante meses, quizá años, ese individuo había descubierto algo que ningún otro chimpancé parecía haber intentado antes. Había entendido que el momento de mayor vulnerabilidad del grupo no era durante el día, sino cuando todos dormían inmóviles en los nidos, y había aprendido a desplazarse por las ramas en silencio, esperando encontrar exactamente eso. Los chimpancés no están preparados para defenderse de un ataque que ocurre mientras duermen en altura. Su sistema de seguridad se basa en la idea de que el peligro viene del suelo, y ese individuo había explotado precisamente ese punto ciego. Eso explicaba por qué el grupo no había podido reaccionar al principio. No había señales previas, no había sonidos de advertencia, solo la ausencia de quienes al amanecer ya no estaban. El aprendizaje debió ser lento y doloroso, varias pérdidas antes de que el patrón se volviera evidente, y cuando finalmente lo comprendieron, no intentaron adaptarse parcialmente, no buscaron árboles más altos, no cambiaron la forma de hacer los nidos, abandonaron por completo la práctica. Era la única solución que eliminaba el riesgo. Mientras tanto, el macho continuaba su recorrido nocturno, moviéndose por un espacio que había dejado de tener sentido. Revisaba ramas vacías, se detenía en los mismos puntos, descendía y volvía a subir, como si su memoria siguiera guiándolo por un mapa que ya no correspondía a la realidad. Y esa persistencia era quizá lo más perturbador de todo, porque demostraba que, durante mucho tiempo, aquello había funcionado demasiado bien. Con el paso de los meses, los recorridos nocturnos del macho comenzaron a ser menos frecuentes. Las cámaras seguían registrándolo de vez en cuando, moviéndose por las copas con la misma lentitud, pero ya no cada noche. Parecía recorrer menos árboles, detenerse menos tiempo, como si poco a poco estuviera perdiendo el motivo que lo llevaba a repetir ese patrón. El grupo, en cambio, mantenía su nueva rutina con absoluta firmeza. Ningún individuo intentaba regresar a los árboles al anochecer, ni siquiera en zonas alejadas del lugar donde habían ocurrido las desapariciones. La regla era total. Habían comprendido que el problema no era un árbol concreto, sino el comportamiento mismo. Y esa comprensión había sido suficiente para cambiar algo que, en condiciones normales, jamás se modifica. Con el tiempo, el macho dejó de aparecer en las grabaciones nocturnas. No hubo un último registro claro.
No se encontró su rastro, simplemente dejó de estar allí. Tal vez murió. Tal vez se desplazó a otra región. No había forma de saberlo. Pero lo que quedó fue el efecto de su presencia. Aun después de su desaparición, el grupo continuó durmiendo en el suelo. Las nuevas generaciones crecieron sin conocer otra forma de pasar la noche. Los juveniles nunca aprendieron a construir nidos en altura. Imitaban a los adultos, que a su vez repetían la conducta aprendida durante aquellos meses de pérdidas silenciosas. El bosque no cambió. Los árboles seguían siendo seguros en apariencia, pero la percepción del grupo ya no era la misma. Habían descubierto algo que no podía olvidarse, que el lugar donde siempre habían estado más protegidos podía convertirse, sin aviso, en el punto más vulnerable de todos. Y esa certeza fue suficiente para que nunca volvieran a confiar en las copas de los árboles como antes, años después. Cuando el comportamiento del grupo ya se había convertido en una rutina estable, nadie dentro de la comunidad recordaba el motivo original del cambio. Los individuos que habían vivido las desapariciones ya no estaban. Las nuevas generaciones crecieron creyendo que dormir en el suelo era simplemente la forma natural de hacerlo. La memoria del peligro no existía en forma de recuerdo, sino en forma de hábito. Cada tarde, cuando la luz comenzaba a bajar, el grupo se reunía entre la vegetación densa del suelo y permanecía allí hasta el amanecer, como si esa hubiera sido siempre su costumbre. Ningún juvenil mostraba interés por subir a los árboles para construir un nido. Nadie imitaba ese comportamiento porque nadie a su alrededor lo hacía. El cambio se había integrado por completo en la vida del grupo. Los investigadores que seguían observando notaban la anomalía con claridad. Sabían que aquello no era normal en chimpancés salvajes. Sabían que en otras regiones los grupos seguían durmiendo en altura como siempre. Pero en esta comunidad, la modificación era permanente. El motivo había desaparecido, pero el efecto seguía presente. La selva seguía siendo la misma. Los árboles seguían ofreciendo seguridad contra depredadores del suelo, pero el grupo ya no confiaba en ellos. No porque recordara lo ocurrido, sino porque la costumbre heredada era más fuerte que cualquier razón lógica. Y así, sin necesidad de señales visibles, sin necesidad de explicar nada, aquel grupo continuó viviendo de una manera distinta a todos los demás, marcado por la huella silenciosa de algo que ocurrió durante meses en la oscuridad de las copas. Algo que nadie vio directamente, pero que fue lo suficientemente real como para cambiar para siempre la forma en que entendían dónde era seguro dormir. Con el tiempo, aquella diferencia dejó de parecer extraña, incluso para quienes la observaban a diario. El grupo funcionaba con normalidad. Se desplazaba, se alimentaba, mantenía sus jerarquías y sus rutinas diurnas sin ninguna alteración visible. Solo al anochecer aparecía esa particularidad que ya formaba parte de su identidad colectiva. Dormían en el suelo. Lo hacían sin tensión, sin señales de miedo, sin mirar hacia las copas como si esperaran algo. La decisión ya no estaba ligada al recuerdo de un peligro, sino a una forma distinta de interpretar el entorno que se había consolidado con los años. Los árboles, que para otros chimpancés seguían siendo refugios naturales, para este grupo se habían convertido en simples estructuras del paisaje, útiles durante el día, irrelevantes durante la noche. Esa transformación era la verdadera huella de lo ocurrido, no la presencia del macho que se movía entre las ramas, no las desapariciones silenciosas, sino el cambio permanente en la percepción del espacio, un cambio que sobrevivió mucho después de que la causa desapareciera. Las nuevas generaciones nunca supieron que hubo un tiempo en que sus antecesores dormían en altura, con total confianza. Nunca supieron que el comportamiento que ahora consideraban normal era, en realidad, el resultado de una adaptación extrema a algo que no podían ver. Y así la selva siguió siendo la misma, pero el mapa mental del grupo ya no coincidía con ella, porque en algún momento, durante meses de oscuridad en las copas, aprendieron algo que no podía olvidarse, aunque nadie pudiera recordarlo con palabras, que a veces, el lugar que siempre ha sido más seguro, puede dejar de serlo, sin que nadie sepa exactamente cuándo ocurrió el cambio. Al final lo que quedó no fue la historia de un individuo que se movía por las copas durante la noche, sino la demostración silenciosa de cómo un grupo entero puede transformar su comportamiento cuando descubre que sus reglas ya no garantizan seguridad. Los chimpancés no analizan, no explican, no reconstruyen lo ocurrido.
Aprenden a través de la experiencia repetida, y cuando esa experiencia señala un patrón invisible, la respuesta no es parcial, es total. Ese grupo entendió, mucho antes que los observadores, que el riesgo no estaba en el suelo, sino en el lugar donde siempre habían confiado para protegerse, y la única manera de eliminar ese riesgo fue abandonar por completo el hábito de dormir en los árboles. Años después, nadie recordaba el motivo, nadie necesitaba hacerlo. La conducta se había convertido en tradición sin historia. La selva seguía siendo la misma, los árboles seguían ofreciendo la misma altura y la misma seguridad aparente, pero para ese grupo, el concepto de seguridad ya no estaba ligado a las copas, sino al suelo cubierto de vegetación, donde podían reunirse y permanecer ocultos. Ese fue el verdadero legado de lo ocurrido, no la presencia del macho solitario, no las desapariciones nocturnas, sino la modificación permanente de la forma en que entendían su propio entorno, porque durante un tiempo, algo se movió entre las ramas cuando nadie miraba, y fue suficiente para demostrar que incluso el refugio más antiguo puede dejar de ser confiable, y aunque aquello desapareció sin dejar rastro, el cambio que provocó permaneció, integrado para siempre en la rutina, silenciosa de quienes nunca supieron exactamente por qué hacían lo que hacían. Con el paso de los años, aquella historia dejó de pertenecer al presente y pasó a formar parte del comportamiento automático del grupo, no como un recuerdo, sino como una forma estable de existir dentro del bosque. Los chimpancés seguían moviéndose con normalidad durante el día, trepaban a los árboles para alimentarse, descansaban en ramas bajas cuando el sol estaba alto, utilizaban la altura como siempre lo habían hecho, pero cuando la luz comenzaba a desaparecer, algo cambiaba de manera inmediata y silenciosa. Bajaban, sin señales, sin dudas, sin intentos aislados de quedarse arriba. El grupo entero descendía hacia la vegetación, baja y se acomodaba allí para pasar la noche. Ese gesto repetido durante años había terminado por definir la identidad del grupo, más que cualquier otra característica. Para ellos esa era la forma natural de hacer las cosas. La selva no había cambiado. Los árboles seguían siendo seguros en apariencia, los depredadores del suelo seguían existiendo, y sin embargo, la percepción del peligro ya no estaba ligada a lo visible, sino a algo que había ocurrido tantas veces en la oscuridad que dejó de necesitar explicación. Las nuevas generaciones nunca supieron que, en el pasado, sus antecesores construían nidos en altura con total confianza. Nunca supieron que hubo un tiempo en que el cielo entre las ramas representaba seguridad absoluta. Para ellos el suelo cubierto de hojas y vegetación era el lugar donde se duerme, donde se permanece juntos, donde se pasa la noche, y esa era la prueba más clara de que lo ocurrido había sido lo suficientemente real como para alterar algo que, en condiciones normales, no se modifica jamás, porque a veces no es necesario que el peligro siga presente para que el cambio que provocó permanezca para siempre. Con el tiempo, aquel comportamiento dejó de parecer una respuesta y pasó a sentirse como una característica propia del grupo. Los individuos ya no descendían al anochecer por precaución, sino porque esa era simplemente la forma en que siempre lo habían hecho desde que tenían memoria. La repetición diaria había borrado el origen del cambio y había dejado solo el resultado. Los árboles seguían alzándose sobre ellos cada tarde, disponibles, seguros en apariencia, pero completamente ignorados cuando llegaba el momento de descansar. Nadie miraba hacia arriba con inquietud, nadie evitaba las copas con tensión. La evitación ya no estaba cargada de emoción, era costumbre. Y esa costumbre era la huella más profunda de todo, porque demostraba que algo había ocurrido durante suficiente tiempo como para alterar un comportamiento que, en la historia evolutiva de los chimpancés, siempre había sido constante. Dormir en altura no es una elección ocasional, es una regla básica de supervivencia, y sin embargo, ese grupo había aprendido a vivir sin ella. La selva no mostraba señales de lo que pasó. No había marcas en los árboles. No había restos en el suelo, solo un detalle en la forma en que el grupo utilizaba el espacio al caer la noche. Para un observador nuevo, aquello podría parecer una simple variación sin importancia, pero para quien conocía el comportamiento habitual de la especie, esa diferencia era enorme. Era la prueba silenciosa de que, durante un periodo de tiempo en el que nadie miraba hacia las copas, algo se movió entre las ramas con la suficiente
Persistencia como para cambiar para siempre la manera en que ese grupo entendía dónde era seguro dormir. Y aunque aquello desapareció sin dejar rastro, el cambio permaneció integrado en la rutina diaria, invisible pero imposible de borrar. Al final, lo que permaneció no fue la imagen de un macho, desplazándose por las copas durante la noche, sino la transformación silenciosa de una costumbre que parecía imposible de cambiar. El grupo no recordaba lo ocurrido. No necesitaba hacerlo. La conducta ya hablaba por sí sola. Cada tarde, cuando el cielo comenzaba a oscurecerse, descendían sin dudar. Se reunían en el suelo entre hojas y vegetación densa, y allí pasaban la noche como si esa hubiera sido siempre la manera correcta de hacerlo. Los árboles quedaban sobre ellos inmóviles, ofreciendo la misma seguridad, aparente que ofrecían a cualquier otro grupo de chimpancés en la selva. Pero para esta comunidad, esa seguridad había perdido significado mucho tiempo atrás, y eso era lo que hacía que todo resultara tan inquietante, porque demostraba que en algún momento, durante meses de oscuridad entre las ramas, aprendieron algo que fue más fuerte que millones de años de instinto, algo que no podían explicar, pero que fue suficiente para cambiar su comportamiento de forma definitiva. Las nuevas generaciones crecieron sin conocer otra forma de dormir. Nunca imaginaron que el lugar donde ahora descansaban no había sido, en el pasado, el sitio elegido para hacerlo. Para ellos, esa era la normalidad. Y así, sin memoria clara, sin señales visibles y sin necesidad de comprender lo ocurrido, aquel grupo continuó viviendo con una adaptación que sobrevivió mucho después de que la causa desapareciera, porque a veces, el efecto de algo no se mide por cuánto tiempo estuvo presente, sino por cuánto logra cambiar la forma en que otros perciben su propio mundo. Con el paso del tiempo, aquel cambio terminó siendo tan estable que dejó de llamar la atención incluso para quienes observaban al grupo desde fuera. Dormir en el suelo ya no parecía una reacción a algo ocurrido en el pasado, sino una característica más de su forma de vida. El grupo seguía moviéndose con normalidad durante el día. Subían a los árboles para alimentarse, utilizaban las ramas para descansar brevemente, se desplazaban con la misma agilidad que cualquier otro chimpancé, pero cuando el sol comenzaba a desaparecer, la decisión era siempre la misma: bajar, sin vacilaciones, sin intentos de permanecer arriba, sin señales de inquietud. El comportamiento se había convertido en rutina pura, desprovista de la emoción que probablemente lo originó. Los árboles, que en otros lugares representaban refugio, para este grupo se habían convertido en simples estructuras del paisaje nocturno, presentes pero irrelevantes cuando llegaba el momento de dormir. Esa transformación era la verdadera huella de todo lo ocurrido, porque no quedó ningún rastro del individuo que se movía entre las copas, ni de las noches en que alguien no volvía a despertar en los nidos. Solo quedó la forma distinta de interpretar el espacio, transmitida sin palabras de una generación a otra. Las nuevas crías nunca supieron que, en el pasado, sus antecesores confiaban plenamente en las alturas para protegerse. Nunca imaginaron que el suelo, que ahora sentían como lugar seguro, había sido alguna vez el sitio que se evitaba al caer la noche. Y así, la selva permaneció igual en apariencia, pero distinta en la manera en que era utilizada, porque en algún momento, durante meses de oscuridad en las copas, aprendieron algo que no podía olvidarse, aunque nadie pudiera explicarlo, que incluso el refugio más antiguo puede dejar de ser seguro sin que nadie vea exactamente cuándo ocurrió el cambio. Al final, aquella historia no dejó marcas visibles en el bosque. No quedó ningún árbol señalado, ningún rastro físico que indicara que algo extraordinario había ocurrido allí. La selva siguió creciendo, cambiando con las estaciones, cubriendo con hojas nuevas todo lo que había pasado desapercibido en la oscuridad. Lo único que permaneció fue el comportamiento del grupo. Dormían en el suelo, noche tras noche, año tras año. Y lo hacían sin miedo, sin tensión, sin recordar el motivo. La adaptación se había convertido en parte de su identidad colectiva, tan integrada que ya no parecía una elección, sino una forma natural de existir dentro del entorno. Para quien conociera el comportamiento típico de los chimpancés, esa diferencia era enorme. Para el grupo, en cambio, era invisible. Los árboles seguían alzándose sobre ellos cada tarde, disponibles, seguros en apariencia, pero nadie intentaba volver a confiar en ellos cuando el cielo se oscurecía, porque,
En algún momento del pasado, durante meses en los que nadie miraba hacia arriba, aprendieron algo que fue más fuerte que el instinto, que el lugar donde siempre habían estado más protegidos podía convertirse, sin señales claras, en el punto más vulnerable de todos. Y aunque aquello que causó ese aprendizaje desapareció sin dejar rastro, el cambio permaneció, integrado en cada descenso al anochecer, integrado en cada noche pasada en el suelo, integrado en la forma en que el grupo entendía, sin saberlo, dónde era seguro dormir. Con el tiempo, aquel comportamiento dejó de ser una anomalía observable y pasó a formar parte del paisaje invisible del grupo. Ya no era posible distinguir dónde terminaba la adaptación y dónde comenzaba la costumbre. Todo se había fusionado en una rutina silenciosa que se repetía sin necesidad de explicación. Cada tarde, cuando la luz descendía entre las copas, el grupo bajaba sin mirar atrás. No había señales de alarma, no había vigilancia hacia arriba, no había miedo visible, solo una decisión automática que se había transmitido durante años a través de la simple imitación. Los árboles seguían allí, ofreciendo las mismas ramas firmes, las mismas alturas seguras que habían protegido a generaciones anteriores. Pero para este grupo esas alturas ya no representaban refugio cuando caía la noche, y esa era la huella más profunda de todo, porque demostraba que algo había ocurrido, durante suficiente tiempo como para modificar un comportamiento que, en condiciones normales, jamás cambia. Dormir en los árboles no es una preferencia, es una regla básica de supervivencia para la especie, y aún así, ese grupo había aprendido a vivir sin ella. La selva no guardaba memoria visible de lo sucedido. No había restos, no había marcas, solo quedaba la forma distinta en que los chimpancés utilizaban el espacio al anochecer. Las nuevas generaciones nunca sabrían que hubo un tiempo en que sus antecesores confiaban plenamente en las copas para dormir. Nunca sabrían que el suelo, que ahora sentían como el lugar más seguro, había sido alguna vez el sitio que se evitaba, porque lo que ocurrió durante aquellas noches en la oscuridad no dejó historia, dejó hábito. Y ese hábito fue suficiente para redibujar, para siempre, el mapa invisible de su seguridad. Con el paso de los años, aquella decisión repetida cada anochecer terminó por borrar cualquier rastro de duda. El grupo ya no descendía por precaución sino por costumbre. Nadie parecía recordar que alguna vez fue diferente. El bosque seguía ofreciendo las mismas alturas, las mismas ramas seguras que habían protegido a generaciones enteras de chimpancés. Pero para esta comunidad, esas alturas ya no tenían el mismo significado cuando la oscuridad cubría la selva. Los individuos jóvenes crecían, observando a los adultos, reunirse siempre en el suelo al caer la tarde. Imitaban sin cuestionar, aprendiendo desde pequeños que ese era el lugar donde se duerme. No necesitaban saber por qué. La repetición diaria era suficiente enseñanza, y así sin palabras, sin memoria clara, se transmitía de generación en generación, una adaptación que había nacido de algo que ya nadie podía ver. Los árboles dejaron de ser el refugio nocturno y pasaron a ser simplemente parte del paisaje diurno. El concepto de seguridad se había desplazado, sin que nadie pudiera señalar el momento exacto en que ocurrió el cambio. Para un observador externo, el comportamiento podía parecer una simple variación, pero para quien conociera profundamente la vida de los chimpancés, esa diferencia era enorme. Significaba que en algún momento del pasado, algo ocurrió con la suficiente frecuencia y persistencia como para obligar al grupo a abandonar un hábito que nunca se abandona, y aunque la causa desapareció sin dejar rastro, el efecto permaneció, integrado en cada descenso al anochecer, en cada noche pasada en el suelo, en cada decisión tomada sin pensar. Porque a veces, el impacto de algo no se mide por cuánto tiempo estuvo presente, sino por cuánto logra cambiar la forma en que otros entienden su propio entorno. Al final, aquella historia no quedó escrita en ningún lugar visible del bosque. No hubo señales en los árboles, no hubo restos en el suelo que contaran lo que ocurrió durante aquellas noches. La selva continuó su ciclo natural, indiferente, cubriendo con hojas nuevas todo lo que había pasado desapercibido en la oscuridad. Lo único que permaneció fue la forma distinta en que el grupo entendía dónde era seguro descansar. Dormían en el suelo, sin miedo, sin recordar el motivo. La adaptación se había convertido en parte de su identidad colectiva, tan integrada que ya no parecía una respuesta, sino la manera correcta de hacer las cosas.
Los árboles seguían alzándose sobre ellos cada tarde, firmes, disponibles, seguros en apariencia. Pero nadie intentaba volver a confiar en ellos cuando el cielo se oscurecía, porque, en algún momento del pasado, aprendieron algo que fue más fuerte que el instinto. Aprendieron que el lugar donde siempre habían estado más protegidos podía convertirse, sin señales visibles, en el punto más vulnerable de todos. Y aunque aquello que provocó ese aprendizaje desapareció sin dejar rastro, el cambio permaneció, integrado en cada descenso al anochecer, integrado en cada noche pasada en el suelo, integrado en la manera en que el grupo, sin saberlo, redefinió su propio mapa de seguridad dentro de la selva. Con el tiempo, esa nueva forma de pasar la noche dejó de sentirse como una elección y se convirtió en parte del orden natural del grupo. Nadie dudaba. Nadie miraba hacia las copas cuando el sol desaparecía. Simplemente descendían y se acomodaban entre la vegetación baja como si así hubiera sido siempre. La selva no ofrecía ninguna pista visible de lo que había ocurrido. Los árboles seguían siendo tan seguros como lo eran para cualquier otro grupo. Los depredadores del suelo seguían presentes, y sin embargo para esta comunidad, el concepto de seguridad ya no estaba ligado a la altura. Eso era lo que demostraba la profundidad del cambio, porque no se trataba de miedo activo, ni de una reacción constante a una amenaza. Se trataba de un hábito tan arraigado que había borrado por completo el recuerdo de su origen. Las nuevas generaciones crecían creyendo que esa era la manera correcta de dormir. Nunca imaginaron que, en el pasado, sus antecesores construían nidos en las ramas con total confianza. Para ellos, el suelo cubierto de hojas era el lugar natural para reunirse al anochecer. Y así, la historia desapareció, pero el comportamiento quedó. Una adaptación silenciosa nacida de algo que ocurrió durante meses en la oscuridad de las copas y que fue lo suficientemente real como para cambiar para siempre la forma en que ese grupo percibía su propio entorno. Porque a veces, el efecto de un evento no se conserva en la memoria, sino en la rutina que deja detrás. Al final, lo que quedó fue algo que nadie podía ver y que, aún así, estaba presente cada noche. No era un recuerdo, no era una señal, no era una advertencia, era simplemente la forma en que el grupo elegía moverse cuando la luz desaparecía. Descendían, se reunían, dormían en el suelo, y lo hacían con una naturalidad que hacía imposible imaginar que alguna vez fue diferente. Los árboles permanecían en silencio sobre ellos, tan firmes y seguros como siempre, pero ya no representaban el refugio nocturno que habían sido durante generaciones. El concepto de seguridad se había desplazado, sin que nadie pudiera señalar el momento exacto en que ocurrió. Ese era el verdadero rastro de lo sucedido, no la figura que se movía entre las ramas en la oscuridad, no las noches en que alguien no volvía a despertar, sino la transformación permanente en la forma de entender el espacio, porque durante un tiempo, algo recorrió las copas cuando nadie miraba, y fue suficiente para demostrar que incluso el refugio más antiguo puede dejar de ser confiable, y aunque aquello desapareció sin dejar huella, el cambio permaneció, integrado para siempre en la rutina, silenciosa, de quienes nunca supieron exactamente por qué hacían lo que hacían. Con los años, aquella rutina terminó por sentirse tan natural que nadie dentro del grupo habría podido imaginar otra forma de pasar la noche. El descenso al anochecer no era una reacción, era un hábito automático que se repetía sin pensamiento, como parte del ritmo diario de la vida en la selva. Los árboles seguían alzándose sobre ellos, ofreciendo las mismas ramas fuertes que durante generaciones habían sido refugio seguro, pero para esta comunidad, esa relación había cambiado para siempre. La seguridad ya no estaba arriba, y ese cambio no necesitaba ser recordado para seguir existiendo. Las nuevas crías crecían observando a los adultos reunirse en el suelo cada tarde. Aprendían que ese era el lugar donde se duerme, donde se permanece juntos, donde se pasa la noche. Nunca sintieron la necesidad de cuestionarlo porque no conocían otra manera. El pasado había desaparecido, pero la adaptación seguía viva en cada gesto repetido. La selva en su apariencia era exactamente la misma, pero el mapa invisible con el que el grupo interpretaba su entorno ya no coincidía con ella. Una parte del espacio había cambiado de significado sin que nadie pudiera señalar cuándo ocurrió, y así, sin marcas visibles y sin memoria clara, aquella experiencia terminó convirtiéndose en parte permanente de su forma de vida, porque a veces,
No es necesario que el peligro permanezca para que el cambio que provoca dure para siempre, y así, noche tras noche, año tras año, el grupo continuó repitiendo el mismo gesto, sin saber que en ese gesto estaba guardada toda una historia que ya nadie recordaba. Bajaban al suelo cuando la luz desaparecía, se reunían entre la vegetación, dormían. Los árboles quedaban en silencio sobre ellos, como si nunca hubieran sido el refugio más seguro de todos, como si nunca hubiera existido un tiempo en que confiar en las copas fuera la regla absoluta. Pero ese tiempo sí existió, y durante un periodo que nadie pudo ver con claridad, algo cambió esa regla para siempre. No quedaron huellas, no quedaron testigos, no quedó ninguna señal visible que explicara por qué ese grupo vivía de una manera distinta a los demás. Solo quedó la rutina, transmitida de generación en generación sin palabras, sin recuerdos, sin preguntas. La selva siguió siendo la misma, pero la forma de habitarla ya no lo era, porque en algún momento del pasado, durante meses de oscuridad entre las ramas, aprendieron algo que fue más fuerte que el instinto, algo que no necesitaba ser recordado para seguir influyendo, que incluso el lugar más seguro puede dejar de serlo sin que nadie vea exactamente cuándo ocurrió el cambio. Y esa lección silenciosa fue suficiente para redibujar, para siempre, el mapa invisible de su seguridad. Con el tiempo, esa forma distinta de pasar la noche dejó de sentirse como una adaptación y pasó a formar parte del orden natural del grupo. Nadie dudaba. Nadie miraba hacia las copas cuando el sol desaparecía. El descenso era inmediato, automático, como si siempre hubiera sido así. La selva seguía ofreciendo las mismas alturas, las mismas ramas seguras que protegían a otros grupos, pero para esta comunidad, la seguridad ya no estaba ligada a los árboles, sino al suelo cubierto de hojas donde podían reunirse y permanecer ocultos. Ese cambio no necesitaba explicación, no necesitaba memoria. Las nuevas generaciones crecían aprendiendo que ese era el lugar donde se duerme. Imitaban a los adultos sin saber que en el pasado, el hábito había sido completamente distinto. Para ellos esa era la única forma correcta de hacerlo. Y así, la historia desapareció, pero el comportamiento quedó. Una adaptación silenciosa, nacida de algo que ocurrió durante meses en la oscuridad de las copas, y que fue lo suficientemente real como para cambiar, para siempre, la manera en que el grupo entendía su propio entorno. Porque a veces, el efecto más profundo de un evento no se conserva en el recuerdo, sino en la rutina que deja detrás, repetida cada día sin necesidad de saber por qué. Al final, lo único que quedó fue un gesto repetido cada anochecer, tan simple que parecía no tener historia detrás. Cuando la luz desaparecía, el grupo descendía, se reunía en el suelo, dormía, y lo hacía con una naturalidad que hacía imposible imaginar que alguna vez fue diferente. Los árboles permanecían en silencio sobre ellos, firmes, altos, ofreciendo la misma seguridad aparente que ofrecían a cualquier otro chimpancé en la selva. Pero para esta comunidad, esa seguridad había perdido significado mucho tiempo atrás, porque en algún momento del pasado, durante meses que nadie observó con claridad, aprendieron algo que fue más fuerte que el instinto. Aprendieron que el lugar donde siempre habían estado más protegidos podía convertirse, sin señales visibles, en el punto más vulnerable de todos. Y aunque aquello que provocó ese aprendizaje desapareció sin dejar rastro, el cambio permaneció, integrado en cada descenso al anochecer, integrado en cada noche pasada en el suelo, integrado en la forma en que el grupo, sin saberlo, redefinió para siempre su mapa invisible de seguridad dentro de la selva. Con el paso del tiempo, aquella rutina dejó de sentirse como una elección y pasó a formar parte del ritmo natural del grupo. Nadie necesitaba recordar el motivo. Nadie necesitaba mirar hacia las copas con desconfianza. El simple hecho de descender al anochecer era suficiente. Los árboles seguían allí, tan firmes y seguros como siempre, pero ya no representaban el refugio nocturno que habían sido durante generaciones. Para esta comunidad, la seguridad se encontraba ahora en el suelo cubierto de vegetación, donde podían permanecer juntos y ocultos. Ese cambio silencioso y profundo era la única huella que quedaba de todo lo ocurrido, porque durante un periodo de tiempo en el que nadie miraba hacia arriba, algo se movió entre las ramas con la suficiente persistencia como para alterar para siempre la forma en que el grupo entendía dónde era seguro dormir.
y aunque aquello desapareció sin dejar rastro, la adaptación permaneció, transmitida de generación en generación, a través de la simple repetición de un gesto, cada tarde, cada noche, sin preguntas. Así terminó la historia, no con un recuerdo claro ni con una señal visible, sino con una rutina que seguía existiendo mucho después de que la causa desapareciera, porque a veces, el cambio más duradero no se conserva en la memoria, sino en la forma en que se vive sin saber por qué. Al final, lo que permaneció no fue la presencia de aquel individuo en las copas, ni las noches en que alguien dejó de despertar entre las ramas. Lo que quedó fue algo mucho más silencioso y al mismo tiempo mucho más profundo. Un hábito. Cada tarde, cuando el cielo comenzaba a oscurecerse, el grupo descendía sin pensarlo. Se reunía en el suelo y pasaba la noche allí, como si esa hubiera sido siempre la manera correcta de hacerlo. Los árboles quedaban arriba inmóviles, ofreciendo la misma seguridad, aparente que ofrecían a cualquier otro grupo de chimpancés. Pero para esta comunidad, ese significado había cambiado para siempre, y nadie recordaba exactamente cuándo. Las nuevas generaciones crecieron creyendo que esa era la forma natural de dormir. Nunca supieron que en el pasado, sus antecesores confiaban plenamente en las copas para protegerse. Nunca imaginaron que el suelo, que ahora sentían como el lugar más seguro, había sido alguna vez el sitio que se evitaba al anochecer. La selva no guardaba ninguna señal visible de lo que ocurrió. No había rastros, no había marcas. Solo quedaba la forma distinta de interpretar el espacio cuando la luz desaparecía, porque durante un tiempo, algo recorrió las ramas cuando nadie miraba, y fue suficiente para demostrar que incluso el refugio más antiguo puede dejar de ser seguro, sin que nadie vea exactamente cuándo ocurrió el cambio. Esa fue la huella que quedó, no en el bosque, sino en la manera en que el grupo aprendió, sin saberlo, a vivir de otra forma para siempre.